Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Bienvenidos a su seminario de actualización en Derecho Laboral y concretamente sobre el tema de estabilidad laboral reforzada. Mi nombre es Luis Alfredo Valcárcel Nova, su tutor, quien va a acompañarlos durante todas estas sesiones. En esta primera lección vamos a desarrollar una breve introducción sobre el principio de estabilidad laboral reforzada y sobre el tema de lo que es el derecho laboral. En esta lección se hará una breve introducción al derecho laboral y principios del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Se señalará el desarrollo legal y jurisprudencial del principio de estabilidad laboral reforzada, pero antes de eso deberemos hacer una pequeña introducción frente a lo que es trabajo, qué es contrato de trabajo, elementos del contrato de trabajo y el tema de si el trabajo es un derecho fundamental o no y si está consagrado en nuestra Constitución Política de Colombia. ¿Qué es trabajo? Trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Así lo señala el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, procedamos a definir entonces qué es contrato de trabajo. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural, ya sea natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, recibe el nombre de salario. De conformidad con la anterior definición, podemos evidenciar tres elementos que son esenciales en el contrato de trabajo, que son la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, un salario como retribución del servicio y la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento e imponerle reglamentos sin que afecte los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. La Constitución Política de Colombia, en el capítulo de los derechos fundamentales, estableció que el trabajo es un derecho y una obligación social y gozará en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. La Asamblea Nacional Constituyente estableció este artículo como un artículo fundamental, un derecho fundamental, el derecho al trabajo. Y señaló que en materia laboral se otorga una protección a algunos trabajadores que por determinada condición se vieran afectados por la discriminación laboral con ocasión de su situación. Eso lo encontramos en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, el constituyente del 91, en el artículo 53, estableció unos principios del derecho laboral, unos principios mínimos fundamentales, siempre y cuando se expidiera un estatuto del trabajo, el cual debería tener unos principios, como lo señalamos, como son la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. El que nos ocupa
el de la estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad frente a las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de nuestra legislación interna. La estabilidad en el empleo ha sido consagrada en tratados internacionales sobre los derechos humanos, que en virtud del artículo 53 de la Constitución Política se incorporaron al ordenamiento interno. Por tanto, su obligatorio cumplimiento es de eficaz y necesario para que el trabajador goce de una protección especial. Vamos a ver cuáles han sido esos tratados incorporados a nuestro ordenamiento interno y que fueron debidamente ratificados por Colombia. Encontramos el Protocolo de San Salvador, aprobado por el Congreso a través de la Ley 319 de 1996, por medio del cual se aprueba el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Y todo está en el siguiente artículo. Artículo primero. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional o origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o ocupación, que podrá ser específica por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. El artículo 13 de nuestra Constitución señaló que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades, pero de una manera muy especial el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que ha sido tomado en diferentes jurisprudencias de la Corte Constitucional frente al tema que vamos a desarrollar como la estabilidad laboral reforzada, señala que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. De igual manera, encontramos unos convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo el convenio 158, que en su artículo 4 señala lo siguiente: no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos de que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. El artículo 5 de ese mismo convenio establece que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo los siguientes: la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Segundo, ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. La raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo,
la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social. La ausencia de trabajo durante la licencia de maternidad tampoco es una justa causa para dar por terminada una relación laboral. Y específicamente también otro tema que nos ocupa, el artículo 6 de este convenio establece que la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. En Colombia, la ley 361 de 1997, retomando varios artículos de la Constitución, como ya lo señalábamos, el artículo 13, el artículo 53, incluso el artículo 54, estableció la ley 361 del 97 en su artículo 26, la no discriminación a personas en situación de discapacidad. En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. De la misma manera, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que me dé autorización del Ministerio del Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento previsto en el inciso primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. De igual manera es bueno señalar que esta ley 361 es reconocida también como ley Klopatowski, donde se busca darle una protección muy especial a las personas que tienen una discapacidad, tanto física o mental, no solamente frente al ingreso al trabajo, sino al tema de que no pueden ser despedidos por su condición sin que medie una justa causa, el permiso que otorgue el Ministerio del Trabajo y una indemnización. De igual manera, la Ley 790, Decreto Nacional 790 de 2003, una protección especial frente a las personas que van a ser desvinculadas por una reestructuración en las entidades del Estado, donde se establece que no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública, no solamente las madres cabeza de familia, sino las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de 3 años, contados a partir de la promulgación de esa ley. Ese ha sido el principal desarrollo jurisprudencial legal, perdón. Ese es el principal desarrollo legal que ha tenido el tema de estabilidad laboral reforzada. Ahora vamos a mirar cuál ha sido ese desarrollo jurisprudencial en el tiempo frente a sentencias de la Corte Constitucional. Las primeras sentencias de la Corte Constitucional sobre este principio de estabilidad laboral reforzada las encontramos con la sentencia T497 del año 2002, donde el magistrado ponente es el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, y la sentencia de 1993 T441, donde el magistrado ponente es el doctor José Gregorio Hernández Galindo, donde la importancia de su precedente radica en que aún no se había desarrollado el término, como antes lo señalé, como estabilidad laboral reforzada. Allí lo denominaron alcance constitucional del derecho a la igualdad, pero posteriormente, mediante sentencia C470 del 97,
cuyo magistrado ponente fue el doctor Alejandro Martínez Caballero, se empezó a utilizar el término estabilidad laboral reforzada. De acuerdo a lo que hemos visto y hemos señalado, podemos definir la estabilidad laboral reforzada como una protección que gozan o que tienen algunos trabajadores con limitaciones físicas o mentales, o por su estado de embarazo, o por estar prontos a pensionarse, o por el fuero sindical de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones laborales sin que medie una justa causa, no importando la modalidad de vinculación y un permiso del Ministerio del Trabajo. Pero como acabamos de ver, ¿cuáles son los titulares de la estabilidad laboral reforzada? La estabilidad laboral reforzada es aplicable, primero, a personas con discapacidad física o mental, no importando si su origen de su enfermedad o su discapacidad es profesional o es de origen común, ya sea por un accidente o una enfermedad. Las mujeres en estado de embarazo, no solamente durante el periodo de gestación, sino también durante la licencia de maternidad y más allá durante el periodo de lactancia. Tercero, personas que están a punto de pensionarse, a quienes la jurisprudencia ha denominado como prepensionados o el famoso retén social. Y por último, los trabajadores que gozan del fuero sindical. Los contratos de trabajo amparados por el principio de estabilidad laboral reforzada. ¿Cuáles serían esos contratos de trabajo amparados por el principio de estabilidad laboral reforzada? La sentencia T-344 del año 2016, cuyo magistrado ponente es el doctor Alberto Rojas, señaló lo siguiente: ante un sujeto de especial protección constitucional, el empleador no puede alegar como causal de terminación del contrato el término pactado a la culminación de la obra o labor para la cual fue vinculado, ya que la facultad que tienen las partes, y en especial los patronos, de optar por una modalidad contractual que permita limitar el tiempo de los contratos, se ve delimitada por las normas constitucionales que tutelan el derecho a la estabilidad laboral reforzada para aquellos grupos de especiales condiciones, como ya señalamos en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que dicen que sujetos que están en una situación de debilidad manifiesta y que estén vinculados a través de un contrato de trabajo, se les ampara a través del principio de estabilidad laboral reforzada. Finalizada esta sesión, ojalá haya sido de su agrado. Durante la misma hemos podido observar un desarrollo jurisprudencial, legal y constitucional de este principio importante para el derecho laboral. Los invito a que se introduzcan en la plataforma y participen en los foros que vamos a tener frente al tema de la estabilidad laboral reforzada. De igual manera, los invito a que nos acompañen en la próxima sesión, donde vamos a desarrollar el principio de estabilidad laboral reforzada frente a las personas con discapacidad física o mental, desarrollada no solamente en la Constitución, sino a través de la Ley 361 de 1997, que también se denomina Ley Klopatowski.